De ser jugador en Banfield a ser entrenador sin ni siquiera haber terminado su contrato como jugador profesional. En este Tactical View estaremos hablando sobre la vida y la carrera del argentino Israel Damonte. Acompáñanos. Primero, ante que nada, es un placer para mí estar con ustedes y bueno, seguramente haremos una linda charla de fútbol, ¿no? Y bueno, muy contento acá de compartir. Las personas que han visto nuestros distintos Tactical Views saben que nosotros, como lo dice el nombre, tratamos de enfocarnos en la táctica, especialmente de los entrenadores, pero contigo vamos a hacer una excepción porque no podemos pasar por debajo de la mesa el hecho de que hace nada estabas jugando en el terreno y que, bueno, hace nada también estuviste desde la raya como entrenador. ¿Qué te hizo tomar la decisión que para muchos parecía abrupta, pero quizás en ti ya estaba planificado desde hace un tiempo? Sí, bueno, primero, y antes que nada, yo siempre fui un enamorado del fútbol, obviamente, porque fue mi vida o gran parte de mi vida, pero también de lo que es la táctica, la estrategia, siempre adentro de la cancha me gustó eso, ¿no? De entender el por qué una forma de jugar, de por qué una forma de defender, del por qué. Y siempre, bueno, con cada entrenador que fui teniendo, trataba de aprender, de ir quedándome con cosas, obviamente para ser cada día un jugador más completo, pero sino también para poder darle más al equipo. Y bueno, y en ese proceso en mi carrera futbolística pasé por varias etapas donde por momentos pensaba que el día que me retire iba a dedicarme, no sé, al cuidado del jugador, tipo un asesor, un representante, y bueno, y después cada vez que me iba acercando al final es como que siempre tenía esa sensación de pensar de que iba a extrañar el competir. Soy una persona muy competitiva y bueno, y la verdad que cuando se dio esa posibilidad, que siendo jugador profesional me llamaron de Huracán para ofrecerme la posibilidad de ser el entrenador, realmente no lo dudé. Lo pensé en el momento, dije, sí, acepto. Y bueno, y fue raro porque, como bien dijiste, yo pasé de ser jugador, en el mismo día fui jugador y entrenador, porque era jugador de Banfield y a la vez ya le había dado el ok a la gente de Huracán para ser entrenador, así Todavía te que quedaba contrato, ¿cierto? sí, sí, yo tenía contrato de primera división, todavía me quedaban 6 meses más. Físicamente también me sentía bien, yo no es que fue la decisión de decir, bueno, yo ya no me veo, ya físicamente me cuesta, nunca tuve grandes lesiones, gracias a Dios, en mi carrera. Y bueno, fue una decisión soy una persona muy sentimental, muchas veces pienso o decido con el corazón, sí, con la cabeza también, pero muchas veces decido con el corazón y en ese momento sentía que quería arrancar una nueva carrera y bueno, la verdad que fue un paso importante en mi vida y también en mi carrera de poder iniciar como entrenador. ¿Ya habías terminado el curso de entrenador en ese momento? ¿Ya estaba todo listo? ¿Estuviste durante tu carrera, en los últimos años de tu carrera, ya preparándote para eso? Sí, sí, yo lo tenía el curso, lo había hecho ya hacía 3 o 4 años Okay. y bueno, la verdad es que tenía también algo en la cabeza de gente que yo había compartido en algún momento como compañero, que ya tenían experiencias como entrenador. Te hablo para lo que fue el armado del cuerpo técnico. Uh -huh. Y profes que yo había tenido en mi carrera como jugador, en cuerpo técnico que me habían tenido. Y bueno, la verdad es que decidí armar algo bueno, tratar de rodearme de gente con experiencia, que era algo obviamente que yo no tenía, y bueno, y iniciar un camino nuevo, una aventura nueva, y la verdad que fue
un paso muy lindo el que viví en Huracán. Hablando específicamente de tu posición, ya vamos a ir avanzando al tema de la dirección técnica, pero sabes que en el medio tienes un trabajo de 360 grados. ¿Tú consideras que el mediocampo o el mediocampista es el que tiene la función más difícil? Sí, sí, bueno, en ese sentido me parece que todas las posiciones son importantes, ¿no? El arquero es un puesto muy importante, los defensores son, eh, quizás los centrales son posiciones también que conllevan a tener mucha seguridad y también de saber que donde vos fallás, podés dejar al equipo muy cerca de una situación de mano a mano con el arquero. Los delanteros que son los que tienen que tener eh, la posibilidad y el tener que intentar ganar los partidos son los que más chances tienen, los que están más cerca del arco rival. Entonces me parece que todas las posiciones son importantes, pero muchas veces el mediocampo es el motor, es el corazón de lo que es un equipo. Hay una frase muy conocida, creo que es de Johan Cruyff, que dice, dime quién es tu 5 y te diré cómo juega tu equipo. Entonces, en ese sentido, me Señor. parece que es una posición que está en el centro, que como bien decía, eh, estás en un lugar donde estás en el centro, donde pasan por todos lados, donde tanto en el inicio del juego sos importante a la hora de marcar en ataque, de cuando el equipo ya está avanzado atacando, sos el que hace los relevos, la vigilancia. La verdad que es un puesto muy lindo. Yo arranqué jugando de muy chico más arriba, después me fueron Ok, bajando, retrasando. y sí, hasta que llegué a jugar en esa posición, en algún momento con algún entrenador, Gaby Milito, me puso de líbero, jugando en la saga central, y Ok. bueno, te repito, fue una posición donde no me terminaba de gustar porque no me sentía cómodo con la seguridad para ir a competir en el juego aéreo, no porque no lo pudiera hacer, sino porque vuelvo a lo mismo. Jugando de volante, vos sabés, yo iba a competir y yo sabía que todavía tenía eh, un seguro atrás. En cambio, estando Una en la línea saga más, central, exacto. sos el último. Entonces, bueno, a veces me daba esa inseguridad. Pero es un puesto fundamental y obviamente que es un puesto que donde vos entendés el juego, se hace mucho más fácil y obviamente que le haces muy bien al equipo. Me pasó de ir entendiendo el juego con el tiempo, ¿no? Al principio, como todo, a veces la juventud te lleva a correr de más, a hacer cosas a jugar difícil. Y bueno, con el tiempo fui aprendiendo, fui teniendo entrenadores también de grande que me fueron enseñando ubicación, que muchas veces cuanto menos correr, mejor jugás. Y Sí. bueno, en ese sentido me fui sintiendo cada vez más cómodo y fui aprendiendo mucho también. A veces en el fútbol se toma en cuenta el tema de pies o cabeza, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es más importante para ti entre lo que es el control y el pase? Yo creo que todo, yo creo que todo. Yo creo que para mí, a la hora de ver, hoy que me toca ser entrenador y a la hora de ver a un jugador, yo lo veo un completo, ¿no? Un todo. Y en ese sentido, a veces, cuando tenés que decidir por un jugador o por otro, hay algunos que tienen mejor pase, otros tienen mejor control, otros tienen mucho corazón y a veces piensan poco. Y bueno, Ujú. en ese sentido, me parece que en cada posición, más allá de las características de cada jugador, uno va buscando el completo, ¿no? El todo. Jugadores que te dan, no sé, que son buenos en el mano a mano, pero defensivamente no son inteligentes o les cuesta los retrocesos. Hay otros jugadores que quizás tienen mucho juego aéreo y son inteligentes para entender el juego, entonces vos decís, bueno, cuando vas armando el equipo vas eligiendo, pero para mí es importante todo. Yo creo que un jugador inteligente es mucho más
a uno como entrenador le gusta mucho más el jugador, a Más mí, completo. inteligente, que entiende el juego. Después, si no es tan bueno en alguna característica que puede ser, no sé, en la marca, que puede ser en la velocidad, que puede ser, pero si el jugador es inteligente, va a recurrir a la inteligencia para poder suplir todo lo que le falta. Entonces, a la hora de decidir, siempre uno busca esa clase de jugadores que, bueno, a veces es difícil de conseguir. Ahora que estamos hablando justamente de los jugadores que utilizan la inteligencia antes de pensar en otra cosa, normalmente estos jugadores suelen utilizar una pausa. ¿Cómo se entrena o se interpreta la pausa? Especialmente tú viéndolo ya como entrenador. Y bueno, creo que eso también va, lo que uno, primero por las características de los jugadores, hay jugadores que ya la tienen la pausa, que son jugadores que a la hora de insertarse en un equipo pueden decidir cuándo hay que atacar, cuándo hay que tenerla, cuándo hay que hacer esa pausa que bien llamas. Ya es natural. Y hay otros jugadores que muchas veces se lo tenés que dar vos, como entrenador, con trabajos, en momentos donde, no sé, haciendo un táctico o haciendo una práctica de fútbol, cuando vos ves que el jugador rápidamente recibe y ya va directamente al hueso, decir, no, no, pará, acá lo ideal es que el equipo se acomode, tener esa pausa no es todo la vorágine del ida y vuelta, y hay veces que se lo puede ir insertando, enseñando, mostrándoselo en el día a día, no solamente en el entrenamiento, parándolo y corrigiéndolo, sino también en videos, en partidos anteriores, en entrenamientos. Por eso es muchas veces tan importante lo que es la tecnología, ¿no? Porque, bueno, te da esa posibilidad de poder mostrarle al jugador cuando decide mal por no tener esa pausa que recién estábamos hablando. Sabes que me encanta que hayas terminado esto con lo de la tecnología, porque va perfecto para unir la siguiente pregunta con respecto, bueno, como jugador, evidentemente, si se tenía que corregir algo individual que te decía el entrenador, pues lo hacías a lo largo del encuentro, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haces para corregir o qué tan difícil es corregir no sé si es algo individual de algún jugador o algo técnico, algo táctico durante el juego como entrenador? Y en ese sentido, aprovechando el tema de la tecnología, ¿cómo lo has sabido aprovechar en el entretiempo especialmente? No sé si tu cuerpo técnico tenía alguna facilidad para corregir en cuanto a tecnología en el segundo tiempo ciertos movimientos, ciertas acciones, para ya luego, precisamente en los segundos 45 minutos, hacer algún cambio. Sí, sí, toda la tecnología aplicada al fútbol a mí me gusta, me gusta. Y la verdad es que yo como jugador, cuando arrancaste la nota vos me decías, va a ser una nota diferente porque, bueno, yo fui jugador y entrenador y tuve un año y medio de entrenador, no es que tuve 10 equipos, dirigí un solo equipo. eh, y bueno, y estoy en el arranque de mi carrera, ¿no? La verdad que estoy muy contento con lo que me tocó vivir en Huracán, muy feliz de haber empezado en un equipo como Huracán, un equipo de primera división, haber dirigido el torneo argentino, que también es un torneo muy competitivo, haber jugado alguna Copa Internacional dirigiéndola con Huracán, que era una copa que me tocó dirigirla, me tocó jugar contra Atlético de Nacional de Colombia, un equipo muy importante, con un gran entrenador Sí. como es Osorio, que es un entrenador que Ujú. respeto mucho y que me gusta mucho, pero era una copa que me había tocado entrar a esa copa como jugador y después me tocó dirigirla, algo raro. Pero, ¿a qué voy con esto? Que yo muchas de las cosas que viví como jugador, obviamente hoy trato de aplicarlas siendo entrenador y hablándolo con mi cuerpo técnico. Pero yo respeto todo. Hoy en día pasa mucho que a veces la tecnología se menosprecia o se habla de, Sí. he escuchado entrenadores de renombre que no le dan tanta importancia a la tecnología
y he escuchado otros entrenadores que le dan quizás como que de más, ¿no? Como que mucha importancia, y la verdad es que hay que tener un equilibrio en todo. Pero a la hora de poder eh, corregir a un jugador, yo puedo hablarle a un jugador y que el jugador entienda, o no, eso va en cada uno también, lo que entiende el jugador, pero es diferente si yo te digo, mira, te parás, muchas veces pasa eso, ¿no? Yo he tenido entrenadores que te dicen, nos paramos así y así, vos sos este. Y vos me Claro. mirás de ahí, como me estás mirando ahora, y vos me decís, ¿cuál soy yo? Este que está acá. Y de Eso acá, durante el vos, partido. claro, me ha pasado en el partido mismo, en una charla de Ujú. entretiempo, que algún entrenador me diga, nos paramos los 4 defensores y estos son los 3 volantes, vos sos este, Isra, y de acá vas para allá, salís vos. Y claro, yo de donde estoy, en el vestuario, le digo, ¿pero cuál soy yo? ¿Para dónde pateamos? ¿Para allá? ¿Para allá? No, no entiendo, porque el entrenador muchas veces se está imaginando algo que vos lo ves de tu lado y vos podés imaginar cualquier cosa, otra cosa. Ahora, Claro. si yo te lo muestro en una imagen, con una pantalla, y te lo muestro, y te digo, mirá, ves que acá está saliendo antes o está saliendo a destiempo, entonces uno lo entiende más rápido, lo ve mejor, se ve de arriba el tema de todo lo que es la tecnología. En ese sentido me parece que es importante y nosotros la utilizábamos de esa manera. He tenido entrenadores que no le daban importancia y que a la hora de corregir me corregían hablándolo. Irra, mirá, bueno, había jugadores que lo entendían de una manera, había otros que les costaba más. Ahora, Sí. cuando yo tuve un entrenador que fue Gallardo, Ujú. Pellegrino, Mauricio Pellegrino, que hoy está en Vélez, Sí. Gaby Milito, y te llevan a una pantalla y te lo muestran, mirá, Irra, acá tenías que meterte, digo Irra, en el ejemplo mío, ¿no? Acá tenías que meterte entre centrales, la pelota termina llegando ahí, lo entrenamos en la semana, gol, o jugada de gol. Entonces vos te ves y es mucho más fácil de entenderlo. Y Ujú. en un entretiempo muchas veces pasa que no tenés tanto tiempo. Entonces nosotros lo que tratábamos de hacer con nuestro cuerpo técnico es decir, bueno, para tratar de acomodarnos, yo tenía 3 4 personas que cuando terminaba el partido, el entretiempo, perdón, esos 15 minutos, me decían, mirá, Irra, yo vi esto y esto, 2 puntos nomás, yo lo escuchaba, otro ayudante, yo vi estos 2 puntos, si coincidían, bueno, ya lo hablaban entre ellos antes de que yo llegue, y tener 3 4 5 cosas. Muchas veces coincidíamos en lo mismo para tratar de corregir. Cuando íbamos al entretiempo era poder corregir eso, si estaba la posibilidad de mostrarle con un iPad la jugada, porque nosotros los teníamos, el directo en el partido, con las cámaras que llevábamos a cada cancha, y ahí poder Ujú. mostrarle al jugador para que el jugador lo vea. Y obviamente también charlarlo y poder y saber que el jugador lo está entendiendo. Entonces cuando lo utilizás de esa manera, para mí es positivo, y después en la semana me gustaba también poder volver a repetir el partido que habíamos jugado y poder charlar con el jugador ese ida y vuelta, porque para mí es fundamental el tema de las relaciones con el jugador. A Sí. mí soy una persona que para mí te diría es más importante las relaciones humanas que lo que puede ser la táctica, que lo que puede ser la estrategia. Y bueno, en ese sentido teníamos ese ida y vuelta con el jugador para que él se vea y pueda corregirlo al partido siguiente, y no solamente él, sino los demás, saber qué es la idea que le gusta al entrenador. A mí, como jugador, me gustaba cuando algunos entrenadores lo hacían de esa manera. Y precisamente ahora que estabas hablando de la comparación con Gallardo, por ejemplo, con Pellegrino, ¿cómo sentiste ese cambio entre ser jugador y recibir instrucciones a ser entrenador y ser el que da las instrucciones? Sí, bueno, obviamente que al principio es raro, al principio, los primeros días te diría, pero yo creo que fue una experiencia muy linda porque de jugador yo lo hacía naturalmente. A mí me gustaba
a la hora de hacer un táctico con algún entrenador. He tenido entrenadores que eran simples a la hora de preparar un partido, y he tenido entrenadores que eran un poco más complejos, ¿no? Desde lo táctico, desde lo estratégico. Y siempre me gustó escuchar, prestar atención a lo que el entrenador pedía para poder, el día del partido, no solamente hacer lo que yo tenía que hacer, sino de saber que mi compañero tenía que hacer esto porque era lo que pedía el entrenador. Entonces yo creía que de esa manera no solamente ayudaba a mi compañero, sino que ayudaba al equipo, y por ende, a la hora de que el entrenador elija a un volante central u otro, yo tener algún plus que quizás el otro no lo hacía. Entonces, era algo que a mí me gustaba prestar atención. He estado en equipos donde el entrenador muchas veces está hablando y alguno está mirando para otro lado, pasa un avión o hace un chiste. No digo que yo no lo hacía, a mí me gustaba divertirme y pasarla bien en el entrenamiento. Ahora, si había un entrenador que yo veía que desde la estrategia era un entrenador que lo que decía previamente después pasaba en el partido, a esos tipos yo trataba de escucharlo y obviamente después de llevarlo a cabo en cada partido para hacer importante o dar un plus más al equipo, y obviamente a la hora de competir con otro compañero, saber que yo entendía lo que el entrenador pedía. Hace rato mencionaste la importancia de la calidad humana dentro de una plantilla, y yo te voy a citar algo que dijiste para Diario Le. Comentaste: por sobre todas las cosas, yo destaco que es una excelente persona y el nivel humano en un equipo es fundamental. Esto fue lo comentaste en el 2018 sobre Gustavo Alfaro. Ahora te quiero preguntar, ahora como técnico, ¿cómo manejas el tema de tratar con los jugadores directamente? ¿Lo prefieres hacer individual con un trato de tú a tú o prefieres hacerlo colectivo? ¿Cómo tratas ese aspecto humano? No, de las dos formas, para mí de las dos formas. Yo cuando empecé como entrenador, la primera charla, te voy a contar cómo fue la primera charla cuando entré al vestuario. Okay. Siendo jugador y hablando con algunos compañeros, hemos tenido algunos entrenadores que habían sido compañeros nuestros o que habían sido entrenadores que los habíamos tenido en reserva o estaban en reserva y después pasaban a primera. Y bueno, es algo que se habla mucho en el fútbol, los jugadores, es decir, hay algo del otro lado raro, que no sabemos qué es, que el entrenador cambia. El entrenador, una cosa es cuando es jugador, piensa de una forma, y cuando va del otro lado cambia. Sí. Y realmente, bueno, yo quería saber a ver qué era. Entonces, a mí el primer día cuando me tocó entrar al vestuario en Huracán, yo había tenido algunos jugadores que estaban ahí, habían sido ex compañeros míos en Huracán. Entonces, una de las cosas que le dije es, yo quiero saber si el que cambia es el jugador con el entrenador o si el entrenador cambia realmente. Entonces, mi forma de ser siempre es igual. Obviamente que va a haber un cambio porque yo tengo que decidir quién juega y quién no. Y el jugador, en ese sentido, cuando te toca jugar, estás feliz, y cuando no ¿Y jugás, cuando no? estás menos feliz. Es así. Entonces, esa parte es donde uno tiene que hacer hincapié y tratar de estar cerca. Yo creo que si vos al jugador le sos claro, no mentís y tenés ese ida y vuelta, y sos de la misma manera cuando el jugador juega, cuando el jugador no juega, tener el mismo diálogo y la misma forma de ser, yo creo que el jugador a la larga te termina respetando eso. Obviamente que hay situaciones puntuales que uno debe entender al jugador. Si el jugador un día lo sacaste y viene con alguna cara que no es la habitual, que no es buena, tenés que ver quién es. Si es un jugador grande, podés llamarlo y decirle: mirá, sos un referente, para mí es importante que los demás te vean bien, pero siempre siendo directo y claro. Claro. Siendo como a mí me gustaba que sean los entrenadores cuando yo era jugador, cuando fui jugador grande. Yo tuve a Julio Falcioni al final de mi carrera, y era un entrenador que vino y me decía de frente. Dolía, porque ¿cómo no te va a doler a veces? Porque el jugador siempre se ve linda, ¿viste? Siempre se ve estrella, siempre se ve el mejor.
Pero si viene el entrenador y te es claro, me parece que a la larga uno lo termina entendiendo, ¿no? Y en ese sentido yo trato de hablar individualmente, de tener mi gente también del cuerpo técnico que se acerca, el profe, los profes, la gente que está conmigo, mis ayudantes, pero a mí me gusta el diálogo con el jugador, a mí me gusta el sentir, el saber qué piensa, y obviamente que hago todo lo posible para que ellos estén de la mejor manera, y fue algo que me llevé de Huracán, ¿no? Que los jugadores tener esa relación de frontal, y bueno, la verdad que en el último partido terminar, que yo sabía que me iba, mirándolos a la cara a todos, poder saludarlo, abrazarlo y desearle lo mejor, fue algo muy bueno para mí, ¿no? De ese ida y vuelta con el jugador. Ya hablamos de la parte humana, entonces vamos a hablar de la parte táctica. Voy a citar otro comentario que dejaste. La idea es tratar de que sea un equipo duro, que si tiene que combatir o ir al barro, lo pueda hacer. Una de tus primeras frases como entrenador, eso lo comentabas. ¿Cómo trabajas esos detalles? El tema de la intensidad, de la coordinación, del pressing. ¿Cómo lo trabajaste en Huracán? Sí, no, a mí en ese sentido nosotros, primero, obviamente que me gusta, no soy una persona que me case con ningún esquema. Yo Ok. creo que el jugador tiene que estar preparado para jugar de todas las formas, ¿no? Porque primero que uno nunca sabe qué tipo de entrenador te va a tocar. Entonces, ahora te hablo lo que yo pienso del jugador. En Argentina muchas veces hay equipos, instituciones, o que entrenan los jugadores en inferiores de una manera, juegan con un esquema, por ejemplo, para nombrarte, yo jugué toda mi vida en inferiores 4-3-1-2. Y Ok. después me tocó de subir a reserva y tener un entrenador que jugaba 4-4-2. Y empecé a jugar 4-4-2 y jugué un montón de tiempo. Al principio me costó, porque nunca lo había practicado, nunca Ujú. lo había hecho. Entonces, cuando llegué te estoy hablando, debuté en el 2001. Del 2001 al 2011 jugué siempre 4-4-2 en todos los equipos. México, Grecia, en todos lados, hasta que llegué a Uruguay, 2011-2012, que tuve de entrenador a Muñeco Gallardo. Con Marcelo empezamos a jugar 4-3-3, entonces empecé a jugar de interior, y era una posición donde yo me costaba, imagínate, jugar yo de Nacho Claro. Fernández, que él después en Ujú. River, el Muñeco en Nacional me tenía a mí, y en River lo tenía Nacho Fernández. Las características del jugador es totalmente diferente. Yo era un doble 5, un 5 que me gustaba soltarme. Entonces, a lo que voy es, yo creo que el jugador hay que enseñarle a poder entrar en cualquier esquema que tenga el entrenador. Por eso a mí no me gusta casarme con una forma de defender o con una forma de atacar. Puedo jugar 4-3-3, pero si me pasó en Huracán de iniciar 4-3-3, pero había equipos que me tocó jugar algún partido con equipos que atacaban con dos, y bueno, decir, bueno, mandamos a algún jugador más arriba y defendemos con tres. El tema muchas veces es entender la idiosincrasia del lugar donde uno está. Claro. ¿Por qué? Porque yo pienso, esto es algo que pienso yo, que muchas veces hay lugares donde ya tienen títulos que van relacionados al club, que El están estilo en la también. cultura de cada club, que te dicen, no, acá no podés jugar con tres en el fondo. No, esto no. A mí me pasaba en Huracán que me decían, no, esto no es Estudiantes, acá no podés jugar con tres en el fondo. Y a veces por características de jugadores o por cómo juega el rival, yo creo que es conveniente jugar con tres, no tiene nada que ver. El tema es que muchas veces les pasa también al jugador que tiene algo en la cabeza y piensa, no, si jugamos 4-4-2 somos defensivos, si jugamos 5-3-2 somos defensivos. Y no, a veces jugar Ujú. 5-3-2 quiere decir que vas a atacar más. Pero bueno, eso es algo que eh, pasa a la hora de lo que es la táctica, y el jugador medio que se bloquea en ese sentido, y a veces le pasa obviamente ni hablar al hincha, porque el hincha muchas veces es pasional, pero dentro de los equipos, dentro de los clubes, mejor dicho, tenés mucho dirigente hincha o hincha dirigente,
Ujú. y, viste, le cuesta eso. Entonces, cuando empiezan a ver que el entrenador, y hablo en general, no hablo de lo que me ha pasado a mí en Huracán, hablo en general, un entrenador juega de cierta manera o utiliza cierto esquema, ya la gente es como que empieza a generar algo feo, que empieza a meter presión a los jugadores, el jugador ya no se siente tan bien. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí me gustaba jugar, tener mi idea, saber primero las características de los jugadores que yo tengo, porque si vos decís, bueno, muchas veces yo divido mi proceso en Huracán en tres partes. Ok. La primera parte jugamos 4-3-3 con delanteros por fuera y la verdad que teníamos Ujú. situaciones. No voy a hablar del resultado, algún partido me tocó perder más de lo que gané, pero en algunos partidos nosotros lo hicimos mucho mejor que el rival, teníamos situaciones y no podíamos concretar. Faltaba Entonces, finalizar. claro, en algún momento pensé para el segundo semestre, bueno, ¿qué es lo mejor que tenemos? Los delanteros, o lo que yo creía que era lo mejor, ¿no? Delanteros, los pusimos bien, que venían de momentos donde no tenían continuidad, el caso de Garro, de Briasco, Ujú. Chávez, ponerlos bien físicamente para poder tener a los tres en cancha. ¿Cómo? ¿Abiertos? No, vamos a jugar con los tres cerrados. Vamos a hacer un poco más directo y vamos a tratar de lograr tener situaciones de gol. No, no sé si tener situaciones, sino tener más peso dentro del área. La verdad es que Claro. nosotros ese segundo semestre lo logramos. Obviamente con las armas que teníamos nosotros en Huracán, a la hora de poder ir a buscar a un jugador. Yo puedo decir, bueno, vamos a buscar un extremo. Yo traería, no sé, a Starling. Pero bueno, en Huracán no lo podés traer. Entonces, dentro de las armas que uno tiene, tratar de decir, bueno, a mí me gusta esto, pero yo no tengo los jugadores para poder hacer esto. Bueno, Ujú. Te el adaptas. tercer semestre, claro. Entonces teníamos, por ejemplo, el segundo semestre a Regui, que era un volante central de mucho corazón, que terminó yendo a Independiente. Había jugado en Colombia, un jugador de mucho corazón, con buenos desplazamientos, quizá que era lo bueno de él, y quizá no era su fuerte el primer pase metiendo centros centrales y intentando salir jugando de abajo del área. Entonces, bueno, Ujú. con las características de cada jugador, uno se adapta a eso también, y dijimos, bueno, juguemos de esta manera. El tercer semestre se va Regui, viene Jacob, dijimos, bueno, ahora con Jacob vino el colombiano, bueno, ahora se me fue el apellido, ahora te lo digo. Y decir, bueno, con estos jugadores sí podemos intentar dar un pase más. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí, dijimos, bueno, vamos a intentar salir jugando. Bueno, Tocar un y poquito más. tratar de cambiar, porque teníamos el volante central, teníamos el central, Moya, entonces, a partir de Ujú. ahí es como que uno se va adaptando también a lo que tiene, ¿no? Pero Ahora, siempre, sí, perdón, siempre tranquilo. fundamental para mí es un equipo con corazón, porque yo hice mi carrera jugando con el corazón en la mano. Entonces es algo que no me puedo, no me gusta que el equipo no sea combativo, que no esté atento. Entonces, y la verdad es que en ese sentido hemos tenido partidos buenos, hemos tenido partidos no tan buenos, pero siempre me representaron en ese sentido. Yo veía que los jugadores eran jugadores bombas a la hora de tener que ir a competir, a pelearla, a buscar, siempre lo hacían de esa manera. Y la verdad que eso fue algo importante y es algo que yo quiero no dejar de hacerlo, ¿no? Con lo que acabas de comentar, entiendo que te adaptas de acuerdo a la plantilla que tengas, pero no sé si tendrás algún tipo de inclinación en cuanto a estilo. No te voy a hablar específicamente de esquema táctico porque eso puede estar variando, pero en cuanto a estilo, no sé cuáles han sido tus inspiraciones. ¿Te has inspirado en Europa? Inspiraciones incluso de técnicos que has tenido, como por ejemplo el muñeco Gallardo. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, sí, en ese sentido, bueno, por eso yo he tenido entrenadores, mira, hubo 3 o 4 entrenadores que a mí me marcaron, ¿no? Okay. Uno de ellos es Gustavo Alfaro,
Sí. que es un entrenador, primero que tiene muy tranquilo, un tipo que te da seguridad. La verdad es que deja que el jugador haga. Le ha ido muy bien en algunos lugares, no le ha ido bien en otros. Lo tuve en 3 clubes diferentes y siempre nos ha ido bien con él, en los clubes donde yo estuve. Y es un entrenador que te da confianza, ¿no? Después, obviamente, el jugador tiene que tratar de poder, de esa confianza, hacerla valer, ¿no? Claro. Pero es un entrenador que te transmite tranquilidad. Ahora, tuve a Gallardo poco tiempo, pero me gustaba su forma de ser, me gustaba su forma de ser. Y la verdad Y es no te fue que mal en Uruguay. no, nos fue muy bien a nosotros, salimos Ujú. campeones, pero yo creo que Gallardo, él lo mejor que tiene es lo que él impone, ¿no? Y la seguridad que te da a la hora de transmitir algo. Después, desde lo táctico, es un entrenador, la verdad es que, por lo menos la parte que yo viví, obviamente que fue al principio, ahora yo veo que tiene otras variantes, ¿no? Ujú. Pero era un entrenador que yo valoro esa forma de ser, ¿no? De cómo era con los jugadores importantes, de cómo era con los jugadores más chicos, cómo se manejaba en el día a día, la verdad que me dejó. Y después lo tuve Gaby Milito en Estudiantes, que era un entrenador que le gustaba intentar salir jugando de abajo en un club donde lo que yo hablaba hoy, ¿no? Que tiene raíces del lado del bilardismo, de Bilardo, con un entrenador que tuvimos en ese momento, que era Gabriel Milito, que viene del menotismo, de Independiente, de otra escuela. Ahora, hay una parte, creo que esas dos escuelas, tanto Menotti y Bilardo, se unen, ¿no? Se juntan, que son ganadores, que son campeones del mundo, y Gabriel Milito era un entrenador que a nosotros nos daba eh, fundamentos, fundamentos Okay. del porqué, y fácil de entender. Entonces nosotros intentábamos jugar. Obviamente que nos costaba en el principio, porque en este fútbol no es lo mismo intentar jugar en Independiente del Valle de Ecuador, que es un equipo que lo ha hecho muy bien y que uno lo veía y vos decís, que no es lo mismo tener que hacerlo en Argentina, por otras presiones, por otra cosa, es Es diferente. diferente. Hay Idiosincrasia. clubes y clubes, claro. Hay clubes y clubes, hay países y países, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros con Gabriel intentábamos salir de abajo, intentábamos salir jugando y por momentos nos costó y después al final lo terminamos haciendo mucho mejor. Y después tuve otro entrenador que era Nelson Vivas, que es un entrenador que se adaptó a eso que hacíamos muy bien con Gaby Milito, porque vino a continuación de la salida de Gaby, Ujú. y fue un entrenador que nos dio de todo un poco. Entonces vos me decís, ¿qué es de todo un poco? Nosotros por momento nos daba la libertad de decidir si teníamos que salir jugando, lo entrenábamos, salíamos jugando, si teníamos que presionar alto, obviamente que nos daba la estrategia, ¿no? Claro, sin improvisar. De partido, claro. Bueno, a este equipo yo creo que lo mejor es presionarlo alto. Bueno, nosotros íbamos y presionábamos alto. Pero había partidos que decía, ¿saben qué? A este equipo vamos a dejarlo venir, porque les cuesta los Mm. retrocesos. Bueno, Claro. estábamos y tratábamos contra. Fue muy bien. Yo creo que nosotros estuvimos muy cerca de salir campeón con él, muy Ujú. cerca en torneos argentinos, porque salimos 1 o 2 veces segundo, 2 veces segundo, me parece que fue segundo y tercero, segundo 2 veces. Y nos faltó ese jugador, Estudiantes de La Plata en otro momento lo tuvo cuando vino Verón, que fue el Sí. jugador que a la frutilla del postre para que los demás puedan dar ese salto de calidad. Ahora, a mí me gusta eso. Vos me decís, ¿qué? Me gusta darle Adaptarte. herramientas al jugador, adaptarme a lo que tengo, parece a mí, ¿no? Más allá de que salir jugando y me gusta jugar de contra y me gusta Bielsa y me gusta Guardiola. Claro. Ahora, yo lo que creo, por el país donde vivo, por donde me crié, es que uno tiene que adaptarse también a la clase de jugadores que tiene.
pero no solamente porque pienso que algún jugador no lo puede llegar a hacer, sino porque es difícil muchas veces y porque no tenés el tiempo necesario para, con lo que tenés, decirle a un jugador, mirá, yo te voy a mostrar, esto se puede hacer así. Ahora, si el jugador lo ve, te escucha y después él siente que no va con él y que no va, entonces a veces es difícil o obligarlo a hacer algo que él no siente. Entonces, en ese sentido, por eso yo hablo de tener varias herramientas para decir, bueno, tengo el jugador, bueno, con este jugador yo puedo jugar de esta manera. Y hoy vos ves, al, hablando un poco primero soy de hablar mucho, discúlpame, No, pero no te preocupes, no, para empiezo a hablar nada, de lo estoy fútbol y me disfrutando. gusta No, mucho, estoy pero digo, disfrutando. vos ves a Guardiola, que para mí es de los mejores del mundo, o el mejor, y Ujú. Guardiola fue cambiando. Este Manchester City no juega como jugaba el El Barcelona Barcelona. histórico de él. Este Manchester City por momentos sale jugando, por momentos juega directo, por momentos espera en bloque bajo, por momentos sale de contra, entonces, y lo hace todo bien. Obviamente, sé que entendemos que tiene el para poder hacerlo. Pero el otro día con el París jugó el primer tiempo, esperándolo, de contra le hace el Cierto. gol, juego directo, hace el gol. Entonces, a lo que voy es eso, el fútbol total que hoy tiene este Manchester City. A mí me gusta mucho más este Manchester City que ese Barcelona de aquella época. Más allá de lo que puede ser que no gane esta semana, ¿no? Puede ser que no gane la final de la Champions, pero a lo que voy es que me gusta darle muchas herramientas al jugador para después, obviamente, a la hora de armar un partido, a la hora de ir a competir, darle la estrategia de juego, pero dejarlo al jugador que decida qué es lo mejor para el momento, no obligarlo a hacer lo que uno quiere de afuera. Es que me atajaste justamente la pregunta que venía en el aire porque te quería hablar de la creatividad. Y a veces cuando tenemos un fútbol tan táctico, en donde quizás y se tienen tantas obligaciones, a veces los futbolistas automáticamente se privan de esas libertades de la creatividad, que en verdad, y esto es una opinión ya mía, es justamente la esencia del fútbol, lo que puede hacer ese jugador que rompa el partido, el distinto. ¿Cómo trabajas la creatividad en los jugadores? ¿Cómo la estimulas además? Sí, obviamente dándole libertad. Yo creo que a veces, esto lo he hablado con jugadores, con compañeros, excompañeros, entrenadores, que muchas veces cuando el jugador ve que hay mucha complejidad y vos desde afuera le das siempre lo que tiene que hacer, le decís lo que tiene que hacer, y estás con, como se dice, con el joystick, diciendo afuera, adentro, el jugador me parece que deja de crear, deja de ser Ujú. él para poder ser quien querés vos que sea, ¿no? Como que él dice, bueno, yo hago lo que... Y donde él se equivoca, dice, bueno, está bien, yo me equivoqué, pero vos me dijiste que haga esto. ¿Se entiende? Ahora, Ujú. vos le das esas herramientas, sobre todo en el entrenamiento, en el diálogo, en el mano a mano, en sentir a ver qué le pasa a él también por dentro, y después lo dejás ser, yo creo que obviamente es mejor, ¿no? Después, obviamente, va a tomar decisiones, por momento va a tomar decisiones correctas, por momento va a tomar decisiones malas. Ahora, me parece que está en esa tranquilidad del jugador de saber que si me equivoco, estoy tranquilo. A mí me pasaba, no tranquilo, sino que de afuera no me están apuntando con un arma. A mí me pasaba de Ujú. jugador, y esto lo he hablado también muchas veces, de decir, yo tenía entrenadores que yo iba al partido, yo era titular, y yo iba al partido sabiendo que donde me equivocara, él mandaba a uno a calentar, o él, viste, yo me iba al vestuario y estaba con el papel, viste, Estabas mirá, predispuesto. ¿qué te dije? Y la verdad Sí. que es difícil jugar así. La Ujú. realidad es esa. Entonces, hoy como entrenador yo trato de no ser así con los jugadores. No quiero darle eso al jugador, de que él esté jugando pensando que yo estoy con un arma de afuera. No, yo necesito ayudarlo, darle tranquilidad, apretarlo cuando hay que apretarlo, pero que él tenga
la seguridad y la tranquilidad de poder equivocarse. Porque yo entiendo que muchas veces, a veces pasa, y ha pasado, de hacer un cambio en el primer tiempo con jugadores, ¿cuántos entrenadores decía? A los 10 minutos saca un jugador y pone a otro. Sí. Y bueno, y lo han hecho los mejores del mundo. Y dicen, no, no, me equivoqué. Y bueno, sí, pero no, al jugador ese lo matamos, ¿no? No solamente porque no digo que no pueda hacerlo, podés hacerlo y se acepta. Lo que yo digo es que muchas veces, si vos te equivocaste, bueno, no hay nadie que venga y te saque a vos, ¿no? O sí, según, con los resultados, después con el tiempo, pero digo, a mí me gusta darle esa tranquilidad porque si el compañero ve que este se equivocó y el técnico ya lo sacó, ¿viste? ¿Cuándo agarras esa confianza, esa tranquilidad de decir, bueno, me puedo equivocar, me puedo equivocar? Entonces, en ese sentido, me gusta darle esa posibilidad al jugador. A mí me gusta que el jugador hace. O diferente es si el jugador no hace, no la pide, no la quiere. Bueno, eso Se ya es esconde. diferente. Claro, ahora, cuando el jugador se equivoca por hacer, a mí dámelo, me gusta. Ahora, ya para ir cerrando, ¿cuándo te sientes satisfecho después de después de un partido, no de un resultado? Ya me hablas de lo del corazón. No sé si en la parte táctica o en la parte anímica, cuando dices, sabes que independientemente del resultado, estoy feliz con lo que mi equipo planteó en cancha. Sí, no, obviamente que cuando a mí me ha pasado de tener partidos que el equipo ha hecho las cosas bien, o ha hecho las cosas, no sé si mejor que el rival, sino que se ha podido imponer al rival y de haber perdido. Entonces, hoy vivimos en un momento donde a veces necesitas tiempo. Yo creo que en el fútbol es uno de los pocos lugares donde podés comprar tiempo. Y vos me vas a decir, ¿cómo? Sí, en el ¿Cómo es fútbol eso? vos podés comprar tiempo, porque yo puedo ir y comprar 5, 6, 10 jugadores de los mejores y traérmelos a mi lugar, a mi club, y que van a entender más fácil, porque ya lo hicieron con otros entrenadores y van a tener esa jerarquía que a veces necesitas para ganar un partido que está trabado y un jugador con una volea, pum, te la clavó en un ángulo y ganaste. Ujú. Y yo no sé si eso te hace mejor o peor entrenador, porque puede ser que vos estés en el lugar justo y estás en un lugar donde un jugador un día la clavó en el ángulo y bueno, y ganaste 4 o 5 partidos así. Ahora, a mí me tocó arrancar en un lugar donde el primer torneo que inicié, el primer libro de pases no podíamos incorporar, porque el club estaba inhibido, no podíamos incorporar. Cierto. ¿No? No son excusas, sino es decir, bueno, yo sabía dónde iba. Realidades. Entonces, tratar de mejorar a los jugadores. Entonces, un club donde nosotros llegamos a Huracán, en el momento que me tocó llegar, que tenía 6 7 jugadores del club, y yo traté de decir, bueno, vamos a apostar a los jóvenes del club, yo busqué tiempo. No teníamos para comprar el tiempo, sino necesitábamos trabajar para poder en el tiempo tener un equipo mucho más competitivo. Pero bueno, a veces acá en Argentina el resultado es el que manda y obviamente que tranquilamente podríamos haber ganado 2 o 3 partidos más, quizás hoy podría seguir siendo el entrenador y el equipo seguiría creciendo de la misma manera, pero no te cambia muchas veces eso. Entonces, a tu pregunta es, yo me sentía satisfecho cuando el jugador mejora. Ahí me siento satisfecho. Cuando el jugador mejora. Muchos de los jugadores que nos tocó recibir en Huracán, yo creo que los dejamos mejores a ellos. Mejores desde lo táctico, mejores, Potenciarlos. más inteligentes, que entiendan un poco más. Y no solamente hablo de los más chicos y de los más grandes también. Entonces, en ese sentido, un entrenador que mejora al jugador no fracasa para mí, más allá de los resultados. Sé que quizás en Huracán me tocó perder más de lo que ganamos, pero sé que con el tiempo voy a poder hacer mi carrera y seguramente ir, seguir mejorando a los jugadores y obviamente que se dé también acompañado con resultados positivos en un corto plazo, porque acá en nuestro país o en Sudamérica es muy En difícil tener Sudamérica. el tiempo que necesitamos, ¿no? Sí, en Sudamérica el tema de los procesos pues no es algo que vemos constantemente. Ahora, mencionaste el tema de comprar tiempo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De armar una plantilla a la medida, por decirlo de alguna manera. Trabajaste con juveniles.
¿Cómo es ese trato con juveniles ya como entrenador, esa diferencia que tienes que tener en cuanto a incluso en la parte táctica, en la parte psicológica? No, obviamente que es lindo, ¿no? Es lindo porque, primero porque yo no nací de grande, fuimos en algún momento jóvenes y me gustaba tener oportunidades, me gustaba tener oportunidades. Yo creo que el jugador, lo he dicho muchas veces, un club que no se refunda con la familia se refunde, y acá en Argentina es muy difícil poder ir y comprar, lo hacen algunos. Los demás equipos, sobre todo, salvo River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Tienen que ir a las Vélez, bases. los demás tienen que apostar a los juveniles, a los jugadores del club. Ujú. Es así. Y los equipos que lo han hecho muy bien, Estudiantes, Vélez también en su momento, Ujú. Lanús, Banfield ahora, a la larga les va bien, lo hacen bien. Sarmiento de Junín, que hoy está apostando también a las inferiores, y la reserva va a jugar la final de lo que sería el torneo de reserva, llega a Sarmiento de Junín, que juega con Boca. Entonces, en ese sentido me parece que hay que apostar a eso, y muchas veces lo que decía al principio, ¿no? A los jugadores, cuando llegan a primera, hay que prepararlos para poder jugar con diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque en Argentina, como no se trabaja pensando, decir, bueno, las inferiores muchas veces juegan con un esquema, como me pasó a mí de chico, 4-3-1-2, jugué todas las inferiores. Cuando llegué a primera jugábamos 4-4-2. Y quieras o Ujú. no, sos un chico, tenés que jugar en primera todas las presiones de lo que significa, de tu familia, de que de que te corre la carrera y tenés que tratar de poder subsistir, de competir con jugadores que ya tienen mucha más experiencia, y a vos te hacen jugar en una posición donde no lo hiciste nunca. Entonces, en inferiores, para mí, se tiene que poder, o tendrían que intentar jugar con varios esquemas. 3-5-2. Entonces, a un jugador, cuando te toca llevarlo a primera y vos decís, bueno, vamos a jugar contra un equipo que juega 4-4-2. Entonces, vamos a jugar con 3 defensores. Vas a hacer stopper, vamos a jugar un libro, el lateral va a ser un carrilero, pero a mí me Exactamente. pasaba de tener que hacerlo acá en Huracán en algún momento, y los chicos de abajo me decían, mira, yo no jugué nunca de carrilero, ¿entendés? Mm. Entonces, y rápidamente vos tenés que prepararlo a ese chico y a la vez competir. Entonces, bueno, es algo que a mí me gustaba eh, poder darle ese tiempo a los más jóvenes, de hacer mucho hincapié, sobre todo porque a veces el club donde yo estaba no tenía las herramientas que tenés en otros lugares. Hay equipos que gastan mucho dinero en inferiores, con las canchas, con las pelotas, con un montón de cosas, y hay equipos que no lo hacen de la misma manera y todos los años van a buscar 10, 15, 20 jugadores. Y bueno, entonces cuando llegan a primera tenés que tratar de decir, bueno, vamos a empezar de cero. Son jugadores que tienen mucho potrero, que tienen sentido de pertenencia, pero que les falta todo lo que es, como hablabas, que me decías al principio, control y pase, de tener, de saber ubicarse, de poder jugar perfilado. Muchas veces si perfilado no saben ni lo que es. Entonces, bueno, en Sí, no, ese aspectos sentido, básicos. claro, en ese sentido tenés que empezar a trabajar en eso, y nosotros usábamos el tiempo para poder hacerlo, más allá de haber vivido también un año donde tuvimos la pandemia y todo eso, pero me gustaba mucho tratar de darle herramientas a los jóvenes para que puedan crecer como jugadores. Israel, de verdad queremos agradecerte por tu tiempo, por cada una de tus palabras, por contarnos tu experiencia, tanto como jugador como ahora como entrenador, esperando que pronto puedas volver entonces a las canchas, dirigiendo algún otro equipo, que tu carrera como entrenador sea tan exitosa como tu carrera como futbolista, y nuevamente agradecerte por tu tiempo acá en Tactical View. Las pizarras del DT siempre van a estar abiertas. Bueno, muchísimas gracias, y es un placer para mí estar acá con ustedes. Obviamente que los sigo en YouTube, en Twitter, en todas las redes. Así que, bueno, es un placer y muchísimas gracias, y a las órdenes siempre para lo que necesiten, ¿no?